Cuando Salomón cerró los ojos, no fue solo la vida de un rey la que expiró, algo más se apagó en Israel. La costumbre que contenía el conflicto, el equilibrio tácito entre poder y piedad, la frágil contención que mantenía juntas a las tribus. Imagina una vasija preciosa que al romperse no se recompone, cada fragmento abre un filo. Esa imagen, la paz que muere con un gobernante, no es exageración poética, la historia misma lo registra. Y lo que vino después fueron 5 heridas profundas, interconectadas, que marcaron el destino de una nación durante siglos. Hoy quiero llevarte a través de ese instante decisivo y a las consecuencias que nadie esperaba. No se trata de una simple lección de historia. Se trata de ver cómo las decisiones de quienes están en la cúpula pueden sembrar resultados que atraviesan generaciones. Se trata de entender por qué la fidelidad en lo íntimo del corazón de un líder tiene repercusiones en la vida pública y espiritual de todo un pueblo. Si te interesa la historia bíblica profunda y quieres entender sus implicaciones para hoy, suscríbete ahora y acompáñame en este viaje de descubrimiento. Antes de entrar en las 5 consecuencias, necesitamos mirar el contraste que hace la caída de Salomón tan trágica, el comienzo glorioso. Su ascenso no fue accidental. Cuando Dios se le apareció en el sueño en Gabaón y le ofreció lo que pidiera, Salomón escogió sabiduría para gobernar al pueblo. Primera Reyes 3. Dios respondió otorgándole no solo sabiduría, sino también riquezas, honor y una fama que traspasaría fronteras. Con esa bendición, Salomón edificó el templo, el punto culminante de la promesa davídica, y convirtió a Jerusalén en un centro religioso y político. Pero un reinado que arranca bajo la bendición terminó con el paso del tiempo en una corrosión íntima. El mismo libro que canta la sabiduría de Salomón también registra su caída. Primero Reyes 11 es implacable en su diagnóstico. La acumulación de riquezas, la acumulación de caballos y la multiplicación de esposas, multitud de mujeres, fueron factores que desviaron su corazón. Las mujeres extranjeras trajeron con ellas sus dioses y Salomón permitió que en el corazón de la nación se levantaran altares a Astarte, Moloque y Quemos. Primera Reyes 11:1-8. Allí, ante los ojos del pueblo, se produjo una disonancia fatal. El arquitecto del templo que debería mantener la santidad comenzó a tolerar lo que la ley condenaba. En medio de esa tensión divina humanidad, profecías se formulan. Allí entra Ahías el Silonita, un profeta cuya acción se convierte en símbolo. Ahías rompió su manto en 12 partes y anunció que 10 tribus serían entregadas a Jeroboam como cumplimiento del juicio por la infidelidad de la casa de David. Primera Reyes 11:29-39. No fue una metáfora elegante, fue una advertencia tangible de división. El mensaje estaba ahí. La semilla plantada, pero la semilla no germinó inmediatamente en destrucción total. Lo que aceleró la fractura fue la sucesión mal llevada, la falta de discernimiento en la transición del poder. Cuando Salomón murió, su hijo Roboam subió al trono. La escena en Siquem es de una intensidad que corta. Las tribus vienen con una petición clara: aligerad la carga que mi padre puso sobre nosotros. Primera Reyes 12. La respuesta que Roboam da, la que decide el destino de todo un país, proviene de 2 consejos contrapuestos. Los ancianos, que conocían la prudencia política y el costo de la dureza, le recomiendan moderación. Los jóvenes asociados a su corte, llenos de orgullo y empuje, le aconsejan todo lo contrario: mostrar poder, subrayar la autoridad. Roboam elige la dureza. En cuestión de horas, ante su respuesta, 10 tribus se apartan y coronan a Jeroboam como rey del norte. La ruptura fue literal y sangrienta. Adoram, jefe de trabajos de Salomón, es apedreado por la multitud cuando intenta hacer cumplir la autoridad de Roboam.
Primeros Reyes 12, 18-19. No es una escena periférica, es la detonación pública del quiebre social. Trabajadoras y trabajadores, funcionarios y familias, lealtades y resentimientos, todo estalla. La ruptura política se vuelve ruptura social. Este es el primer golpe que quiero que veas con claridad. La fractura inmediata y violenta en la estructura humana que sostenía la paz. Consecuencia 1. Ruptura política y social inmediata. La primera de las 5 heridas es la más evidente. En pocas horas, una nación que durante generaciones había permanecido unida se parte en dos. No fue un proceso lento, fue una implosión acelerada por 2 factores: la desilusión acumulada por políticas onerosas y la incompetencia de un liderazgo que no supo escuchar ni conciliar. La historia nos presenta a un pueblo que había soportado cargas para construir la grandeza del reino, pero que en el momento en que su voz pide justicia, recibe desdén. Y cuando el pueblo siente desdén, busca otro cauce. Jeroboam, que ya había sido colocado por Dios para una prueba, Primero Reyes 11, se convierte en la alternativa. Esta ruptura no fue solo política. Fue una fractura en la confianza social. Maestros, jueces, capataces y labradores sintieron que ya no había un contrato social que los protegiera. Familias se dividieron según lealtades tribales. Economías locales se fracturaron por la nueva frontera administrativa. La identidad nacional se resquebrajó. En términos de gobernabilidad, el norte se despoja de la centralidad de Jerusalén y crea su propia geografía de poder. Betel y Dan, por ejemplo, comienzan a asumir roles que antes no tenían. En el molde del relato bíblico aparece un dato socorrido pero esencial. La transición de poder es una etapa de riesgo máximo. Cuando un gobernante fuerte se va y su sucesor no logra ganar legitimidad, la estructura de la paz puede venirse abajo en horas. No es solo una lección histórica, es una pauta que atraviesa la política humana. Lo que vemos en Roboam y la reacción popular es la prueba viva de cómo la incapacidad para escuchar y administrar la justicia social puede derrumbar un edificio construido con esfuerzo. Pero esta fractura política tiene otra cara que apenas comienza a verse. La religión institucional también se fractura y se reconfigura. Aquí emerge la segunda herida que nadie esperaba. Consecuencia 2. Idolatría institucionalizada en el norte. Jeroboam no solo recibe 10 tribus, recibe la necesidad de consolidar un reino que ha roto la autoridad tradicional de Jerusalén. Y la solución que adopta para cimentar esa separación es religiosa. Temiendo que la gente vuelva a Jerusalén para adorar y, por tanto, retorne su lealtad política al templo y al Davidide, Jeroboam crea una alternativa que parece práctica y astuta. Erige becerros de oro en Betel y en Dan, instituye sacerdotes fuera de la tribu de Leví y establece sus propias fiestas. Primero Reyes 12, 26, 33. Así nace una religión paralela, diseñada para afianzar una identidad nacional nueva. Lo esencial para entender la gravedad del acto es que no se trata solo de un acto de idolatría personal. Se trata de la institucionalización de la desviación. Cuando un gobernante crea rituales y estructuras religiosas desde el poder, el pecado deja de ser privado, se vuelve norma. El pecado queda codificado y pasa a la siguiente generación como costumbre legítima. Jeroboam fabrica símbolos que responden a una necesidad política, evitar la peregrinación a Jerusalén. Pero lo que logra, sin proponérselo tal vez, es arraigar un patrón espiritual desviador. La gravedad teológica de esto no puede ser subestimada. La Escritura evalúa la medida de un reinado no solo por su habilidad administrativa, sino por su fidelidad a la voluntad de Dios.
Y cuando la alternativa religiosa se instituye desde la urgencia política, se abre la puerta a una ceguera espiritual masiva. Los becerros de oro no son meras esculturas, son catalizadores de contaminación teológica. Jeroboam crea, en efecto, un ADN de pecado que impregnará el reino del norte durante generaciones. Este es un punto crucial. No hubo solo un líder que pecó y luego murió. Hubo una reestructuración de la vida religiosa que convirtió el alejamiento en ley. La institucionalización de la idolatría trae consecuencias prácticas inmediatas. En primer lugar, corrompe la transmisión de la fe. Los padres enseñan a los hijos que la adoración puede tener múltiples centros, que el símbolo fuera de Jerusalén es tan válido como el altar legítimo. En segundo lugar, erosiona la identidad del pueblo elegido. La singularidad de la relación con Yahvé se relativiza. Y en tercer lugar, desencadena la emergencia de un sacerdocio improvisado. Hombres que no pertenecen a la tribu de Leví comienzan a ejercer funciones sagradas porque la necesidad política las necesita. Esto explica en parte por qué la perduración del pecado en el norte fue tan tenaz. No fue solo la terquedad de un pueblo, fue la estructura legal y litúrgica que sostenía ese pecado. Y cuando algo se institucionaliza, removerlo exige más que un cambio de liderazgo, exige una reforma que desafía la identidad construida en torno a esa institución. Es por eso que, cuando los profetas posteriores denuncian la idolatría del norte, no lo hacen contra costumbres marginales, sino contra un sistema que define la vida pública y privada de la sociedad. Al analizar esto, cabe una advertencia que la Biblia misma sugiere. No siempre las soluciones prácticas que parecen razonables desde la óptica política son moralmente inocuas. A veces, la búsqueda de estabilidad inmediata produce males a largo plazo. Jeroboam buscó consolidar su reino y, en cierto sentido, lo logró. Pero la factura espiritual sería pesada. La división religiosa plantarían raíces que más tarde alimentarían la caída del propio reino del norte. Ver primero Reyes 14, y la eventual caída en 722 a.C., resumida históricamente. Hay además una ironía punzante. Salomón, que había permitido que altar tras altar proliferara debido a sus matrimonios extranjeros, termina siendo reemplazado por un sistema que replica esa desviación, pero bajo otro formato. La diferencia es que donde Salomón había caído por influencia personal, su corazón desviado por esposas extranjeras, Jeroboam institucionaliza una alternativa religiosa por motivos políticos. Ambos caminos, sin embargo, conducen a la misma enfermedad, la pérdida del centro y de la fidelidad. En este punto ya podemos ver dos heridas desplegadas: una fractura social que quiebra la unidad del pueblo y una corrupción institucional que redefine la vida espiritual del norte. Pero la historia no termina aquí. La separación facilita contagios que van más allá de las fronteras administrativas. La tolerancia hacia lo que antes se condenaba empieza a permear también el sur. Judá, aunque conservó a David como linaje y Jerusalén como centro, no permanece inmaculado. En las páginas de Primera Reyes 14 y en los relatos posteriores, Judá cede terreno y adopta prácticas que desfiguran su propia piedad. La tercera consecuencia comienza a asomarse: la proliferación del culto pagano dentro del propio corazón de Judá, alentada por aquello que Salomón toleró y por la inseguridad que la división trae. Pero antes de adentrarnos en esa tercera herida, conviene detenerse un momento en algunas implicaciones prácticas que el relato enseña para hoy. Primera lección práctica: la fidelidad privada tiene consecuencias públicas. Las decisiones personales de un líder no permanecen en el ámbito privado. Cuando la persona que talla la forma pública de la nación permite concesiones morales, esas concesiones no quedan encerradas.
Salomón edificó altares con su prestigio. Sus actos abrieron brechas que otros aprovecharon. Hoy, como ayer, la conducta privada de quien lidera, en el ámbito familiar, en la iglesia, en la empresa, marca normas y expectativas. Cuando la integridad se relativiza en lo íntimo, la confianza y la legitimidad del liderazgo se erosionan. Segunda lección práctica. Soluciones políticas de corto plazo con frecuencia generan problemas estructurales. Jeroboam buscó evitar un retorno de la población a Jerusalén por la sencilla urgencia de no perder poder. Lo que no midió fue que la desviación litúrgica que instauró quedaría arraigada. En tiempos de cambio, los atajos que parecen resolver una tensión inmediata, pero que sacrifican la verdad, suelen fructificar en estructuras perversas. Tercera lección práctica. La transición del poder es un momento de riesgo espiritual. La escena de Roboam en Siquem nos recuerda que la sucesión es un punto crítico. Una institución que no cuida la sabiduría en la sucesión puede perder su alma. La prudencia de los ancianos fue ignorada por la precipitación de los jóvenes. Esa dinámica sigue vigente en cualquier organización humana. Al recorrer estas lecciones, percibimos que la historia bíblica no es mera antigüedad. Es una escuela de gobierno, de teología práctica y de discernimiento para comunidades. Y es precisamente porque sus implicaciones son tan vigentes que debemos seguir adelante en el relato. Hay más heridas que examinar, y cada una arroja luz sobre la manera en que la desobediencia y la mala política convergen para producir catástrofes humanas. Justo en ese punto, la tercera consecuencia, relacionada con la proliferación del culto pagano y la degradación moral en Judá, comienza a volverse visible. Los relatos de Primeros Reyes 14 y de los reyes posteriores muestran cómo los altares en los montes, las prácticas abominables y la pérdida del freno espiritual avanzan con rapidez, cuando la conciencia colectiva se adormece. Pero antes de correr hacia esa tercera herida, es necesario explorar un factor que opera entre bastidores y que enlaza la ruptura interna con la vulnerabilidad externa. La reapertura de las fronteras enemigas. La división no solo fractura internamente la nación, la expone. Graves enemigos que hasta entonces habían sido contenidos por el peso de un reino unido, vuelven a alzar la cabeza. Hadad el edomita, que había hallado refugio y traición en su propio tiempo, y Rezón, que instituyó su dominio en Damasco, reaparecen como amenazas. La fragmentación política debilita la defensa. Ruteadas comerciales son alteradas. Fronteras que antes estaban firmes ahora lucen resquebrajadas. Y esa apertura de vulnerabilidad tiene consecuencias a corto, medio y largo plazo. Aquí nos ubicamos en un punto de tensión. Ya hemos desplegado dos consecuencias críticas y hemos perfilado otras que se acercan. La trama se complica porque cada consecuencia no actúa de forma aislada. Se retroalimentan. La institucionalización de la idolatría alimenta la pervivencia del pecado, lo que erosiona la moral pública y, por su parte, una nación dividida es una presa más fácil para enemigos externos. Es un proceso en cadena. El relato histórico y teológico no se cansa de mostrarnos esta lógica de causa y efecto. Las páginas de los profetas posteriores y la evidencia histórica que culmina en la caída del norte en 722 a.C. y la caída de Judá en 587 a.C. serán el eco trágico de esta genealogía del pecado y la política. Pero antes de anticipar la factura final, debemos entrar en la tercera consecuencia con voz clara, porque en ella se aloja una herida que alcanzará el corazón del culto y de la identidad. El relato continúa desarrollando la tercera consecuencia, mostrando cómo las prácticas paganas se propagan en Judá y preparando el terreno para exponer las consecuencias cuarta y quinta, la reapertura de enemigos y la causalidad larga hacia el exilio.
En el siguiente tramo examinaremos con detalle cómo los montes y altares, las prácticas envenenadas y la pérdida del freno espiritual convergen con la presión externa para conducir a la tragedia mayor que la historia registró. La tercera herida que arranca ahora su propio latido no es meramente externa. Es una contaminación que se infiltra en lo más íntimo del culto y de la identidad del pueblo. Cuando hablo de proliferación del culto pagano en Judá, me refiero a algo que sucede en dos frentes. Por un lado, la tolerancia y la imitación de prácticas que antes se rechazaban. Por otro, la consolidación de rituales que deforman la relación del pueblo con su Dios. Es preciso ver esto con claridad, porque aquí se fragua la pérdida de freno espiritual, que hará posible la catástrofe posterior. El testimonio bíblico es directo. Primera Reyes 14 registra el drama en paralelo del norte y del sur. Mientras Jeroboam afianza su trono con símbolos y fiestas propios, Primera Reyes 12, 26, 33, en Judá aparecen altares sobre toda colina y bajo todo árbol frondoso. Primera Reyes 14, 23, ver también 2 Reyes 17, 9. Salomón había abierto puertas al sincretismo al dar espacio a cultos foráneos en la ciudad santa. Primera Reyes 11, 7, 8. Tras su muerte, esa herencia se convierte en práctica común. Altura tras altura, altar tras altar, la piedad pública se descentra. No se trata solo de esculturas o de objetos. Es una transformación en la manera de ver la realidad divina. Cuando se enseña a las nuevas generaciones que la devoción puede acomodarse a múltiples centros, la palabra único pierde su filo. El monoteísmo exclusivo del pacto se vuelve una opción cultural, entre otras. Padres que habían sido instruidos en la fidelidad ahora transmiten una memoria fragmentada, y los niños aprenden a orar de multiforme manera. La fe se diluye. La degradación moral que acompaña esa pérdida del freno espiritual se manifiesta también en prácticas que la ley rechazaba con vehemencia. La Biblia denuncia con sobriedad estas abominaciones. La referencia a sacrificios que profanan la santidad, la adoración de Astarté, Moloque y Quemos, como nombres que aparecen en el registro de Primero Reyes 11, y el establecimiento de costumbres que normalizan lo prohibido. No es necesario entrar en detalles sensacionalistas, basta con apuntar la gravedad teológica. Cuando un pueblo acepta lo que Dios abomina, está erosionando la base de su relación con Él. Esta erosión no permanece compartimentada. A medida que la idolatría se multiplica, la capacidad del pueblo para discernir el juicio o la misericordia disminuye. Los profetas se alzan como voces discordantes contra una música conformista, pero sus advertencias son a menudo ignoradas o recibidas con rechazo. La historia de los profetas posteriores, y sobre todo la amargura de textos como Jeremías, muestra cómo una comunidad que entierra la verdad en preferencias políticas o culturales se prepara para el colapso. Aquí hay una enseñanza práctica que debemos mirar con atención. Cuando los centros de adoración se multiplican fuera del mandato divino, la formación religiosa se desintegra. Es fácil olvidar que la centralidad del templo y de las prácticas prescritas en la ley no era un capricho ritual, sino un intento de proteger la memoria del pueblo y su relación con Yahvé. Al fragmentar el culto, se fragmenta el pacto. Además, la expansión del culto pagano tiene efectos sociopolíticos inmediatos. Cuando las élites políticas adoptan o toleran rituales ajenos, buscan legitimar la nueva estructura social. Cuando la liturgia pública cambia, también cambian las prioridades del poder. Los recursos del Estado se orientan hacia festividades alternativas. Los sacerdocios improvisados reciben reconocimiento y prebendas. La educación religiosa se adapta a la nueva norma. Con el tiempo, la resistencia se vuelve marginal y la corrupción litúrgica se normaliza.
Y no olvidemos la dimensión psicológica. La conciencia colectiva se anestesia. Lo que antes provocaba repulsa, ahora se integra como rutina. El relato bíblico de los reyes de Judá, que hacen lo malo ante los ojos del Señor, eco repetido en 1 y 2 Reyes, no es una enumeración moralista gratuita. Es la constatación de un proceso en el que la transgresión se vuelve costumbre y la costumbre se vuelve destino. Así llegamos a una conclusión dolorosa. La tercera consecuencia no es un episodio aislado, sino la articulación de un proceso que hará al pueblo vulnerable por dentro. Si la primera herida rompió la estructura social y la segunda reescribió la religión pública en el norte, la tercera envenena la conciencia del sur. La nación, dividida en dos, ve cómo la fidelidad se diluye en ambos lados, aunque con matices diferentes. Judá, que conserva el linaje davídico y el templo, no es inmune a la infección. Las redes de pecado se tejen con rapidez cuando la autoridad moral se debilita. Permitid que destaque un punto que el texto sugiere, pero no siempre hemos hecho explícito. La corrupción del culto prepara el terreno para la irrupción de líderes con agendas violentas y para la restauración de animosidad entre viejos enemigos. Esto nos conduce naturalmente a la cuarta consecuencia, la reapertura de fronteras enemigas y la exposición geopolítica. Cuando una nación se abre en su centro espiritual, sus fronteras suelen enflaquecer en su defensa. Hadad el Edomita y Rezón de Damasco vuelven a la escena no como simples narrativas aisladas, sino como síntomas de una pérdida de control estratégico causada por la división interna. 1 Reyes 11, 14, 25. Hadad representa una revuelta en el sur. Rezón encabeza el resurgimiento de amenazas desde el norte-este. Ambos testimonios indican que actores que habían sido contenidas por el peso de un Reino Unido ahora ven la oportunidad de recuperar posición. La división administrativa no solo altera mapas políticos, interrumpe rutas comerciales, redes de alianza y el reparto de fuerzas militares. Ciudades que antes dependían de una fiscalidad central ahora caminan por su cuenta. Plazas estratégicas quedan desprotegidas. El poderío que podía resistir incursiones ya no existe en la misma magnitud. En términos reales, la fragmentación reduce la capacidad de respuesta coherente frente a coaliciones hostiles. Un efecto directo y práctico de esto fue el fortalecimiento de grupos fronterizos que encontrarían su oportunidad en un Israel debilitado. Hadad y Rezón se convierten en nombres que, aunque secundarios en el gran relato, configuran una realidad peligrosa. Un Israel fragmentado no puede sostener la contención que un Reino Unido sí podía. Además, estas tensiones reavivan rencillas antiguas, y la inestabilidad interna invita a actores externos a incidir en los asuntos domésticos. En el lenguaje de estrategia, la división consumió el capital político y militar del reino. En el lenguaje de la teología, la infidelidad interna abrió brechas que hicieron posible la acción del enemigo. Ambas lecturas convergen. Los actos de los hombres tienen repercusiones que trascienden sus intenciones. Jeroboam, al erigir becerros y crear una liturgia paralela, buscó consolidar su reino. Pero esa decisión también debilitó la confianza con las potencias vecinas y alteró el equilibrio regional. Aquí es importante subrayar un matiz. Aunque la fragilidad estructural creó condiciones favorables a incursiones y revueltas, la caída final del norte y del sur no fue tanto el resultado inmediato de un único conflicto militar, sino de un proceso de larga duración en el que la inestabilidad interna fue aprovechada por potencias externas como Asiria y más tarde Babilonia. El debilitamiento político abrió la puerta a expansiones que, en condiciones distintas, habrían sido frenadas.
La historia registra esos episodios: la caída de Israel, el reino del norte, en 722 a.C. ante Asiria, y la posterior destrucción de Judá y Jerusalén en 587 a.C. ante Babilonia. Esas fechas, lejos de ser meros números, marcan el término de procesos que nacieron de decisiones domésticas y de fructíferas negligencias espirituales. Llegamos ahora al corazón de la quinta consecuencia, la causalidad larga que culmina en el exilio. Aquí el hilo que hemos estado tirando, la fractura política, la institucionalización del pecado, la contaminación ritual y la vulnerabilidad militar, se convierte en una madeja que termina por estrangular la vida nacional. El exilio no surge de la nada. Es la factura acumulada que las generaciones deben pagar por lo que sus líderes y sus instituciones permitieron. Los profetas lo dijeron con claridad: la desobediencia trae juicio. Jeremías, entre otros, formula la teología del exilio como consecuencia del quiebre del pacto. No se trata de una venganza gratuita. En el esquema bíblico, el castigo se entiende como efecto lógico de la ruptura del pacto legal y espiritual. Cuando el pueblo abandona los términos del pacto, se aparta de la protección que esos términos proveían. La economía teológica es simple y terrible. La infidelidad produce pérdida, la deslealtad al pacto produce ruina. En términos históricos, la caída del norte ante Asiria y la posterior caída de Judá ante Babilonia no son idénticas en contexto ni en ritmo, pero ambas comparten un telos común: la consecuencia de una persistente infidelidad. El reino del norte, cuyo ADN de pecado fue codificado tras la actuación de Jeroboam, visto Reyes 12, 26, 33, fue incapaz de producir una reforma duradera. Las instituciones que mantenían la desviación no dieron lugar a un retorno efectivo a la fidelidad. La consecuencia inmediata fue la dispersión de 10 tribus, la pérdida de identidad y la absorción cultural por potencias foráneas. 2 Reyes 17. Judá, por su parte, aunque conservó la casa de David y el templo por más tiempo, también transitó un camino de altibajos. Hubo reyes fieles que intentaron reformas, como Ezequías o Josías, pero la trayectoria larga, marcada por repetidos retrocesos, hizo que la acumulación de pecado acabara por producir una bancarrota moral y política. Cuando Nabucodonosor asedió Jerusalén y derribó la ciudad y el templo, el exilio no fue un accidente. Fue la quiebra de un contrato que había sido violado de modo repetido. Es en este punto donde debemos entender la profundidad de la lección. Las decisiones de una generación, incluso de un solo rey, pueden desencadenar efectos que atraviesan siglos. Salomón, cuya sabiduría había sido elogiada en Gabaón, 1 Reyes 3, se convirtió en un ejemplo trágico de cómo la gratificación y la complacencia pueden corroer el fundamento espiritual de una nación. Sus matrimonios, sus riquezas y la permisividad ante altares extranjeros no son el único factor, pero sí la semilla que germinó con fuerza tras su muerte. La narrativa bíblica no deja la última palabra en la destrucción. Aún en medio del juicio, la Escritura abre ventanas de esperanza, la promesa de restauración, la figura de profetas que ofrecen consuelo y la remembranza de la misericordia divina. Jeremías anuncia que después del cautiverio habrá un retorno. Jeremías 29, 10, 14. La historia posterior también registra la restauración parcial bajo el decreto de Ciro, Seleucia Crónicas 36, 22, 23, Esdras 1. Esta esperanza no contradice la seriedad del juicio, más bien señala que el propósito último de la disciplina divina no es la aniquilación, sino la corrección y finalmente la restauración. Si todo esto nos conduce a una síntesis, podría decirse así: la muerte de Salomón fue el cierre de un episodio que, tanto por acción como por omisión, dejó heridas abiertas.
la unión quebrada, la institucionalización de la idolatría, la contaminación del culto en Judá, la reapertura de enemigos y la trayectoria que lleva al exilio forman un conjunto lógico. No son 5 hechos aislados, sino 5 consecuencias que se empalman, cada una alimenta a la siguiente. Permitidme ahora traer la aplicación pastoral y práctica que exige este relato. No es suficiente lamentar el pasado. La Escritura quiere formar conciencia y conducir al arrepentimiento y a la renovación. Hay, a la luz de esta historia, varias exhortaciones que resuenan con fuerza para los líderes y las comunidades de hoy. Primera exhortación: la integridad del líder importa. No es un mero ideal aristocrático. Los actos privados del que gobierna moldean la legitimidad pública. La vida interior del líder es capital moral para la comunidad. Si el corazón del que guía se desvía, la organización que preside quedará expuesta a tensiones que pueden ser fatales. Segunda exhortación: la prudencia en la sucesión. La transición de poder es un punto crítico. La escucha a la sabiduría acumulada, la consideración por la justicia social y la disposición a la reconciliación pueden evitar implosiones. Roboam es un ejemplo de lo que ocurre cuando la soberbia o la prisa guían esta etapa. Tercera exhortación: no institucionalizar lo que es pecado por comodidad política. Los atajos que pretenden asegurar estabilidad a corto plazo mediante compromisos éticos suelen terminar construyendo bases corruptas. Jeroboam buscó un remedio político y plantó una enfermedad espiritual. Aquella decisión tuvo factura a largo plazo. La fidelidad y la verdad no deben sacrificarse en el altar de la conveniencia. Cuarta exhortación: proteger los centros formativos. Los lugares donde se transmiten valores, familias, comunidades religiosas, escuelas, deben custodiar la memoria del pacto y enseñar la diferencia entre lo que honra a Dios y lo que lo deshonra. Cuando la transmisión falla, la identidad se diluye. Quinta exhortación: responder con arrepentimiento y reformas radicales. La historia también muestra que hubo reyes y comunidades que, en diferentes momentos, tomaron medidas de reforma. Josías, por ejemplo, buscó volver a la ley con una intensidad que implicó derribar altares y restablecer la centralidad del templo. 2 Reyes 22-23. La reforma implica valentía institucional y sobre todo dependencia de Dios. Finalmente, una palabra de esperanza. Aunque la historia de Israel muestra el camino del juicio, también es la historia de la misericordia que promete levantar lo caído. El final del Antiguo Testamento y la voz de los profetas apuntan hacia la restauración posible cuando la comunidad retorna a la fidelidad. Esa restauración llega por la conversión y por la reforma verdadera, no por atajos ni por arreglos superficiales. Concluyo devolviendo la mirada al título que nos convocó. 5 impactantes consecuencias tras la muerte de Salomón que nadie esperaba. Ahora podemos ver con claridad cómo cada consecuencia, la ruptura política, la institucionalización de la idolatría en el norte, la propagación de cultos paganos en Judá, la reapertura de enemigos y la causalidad larga hacia el exilio, no solo describe hechos del pasado, sino que actúa como una advertencia luminosa para nuestro presente. La historia es alumbradora, muestra la gravedad de las decisiones de poder y la fragilidad de las instituciones humanas cuando pierden su centro. Si este análisis ha resonado contigo y quieres profundizar en el tema, te invito a seguir el canal para continuar explorando cómo la historia bíblica nos forma para el presente y el futuro. Comparte este video con alguien que esté en un puesto de liderazgo o con quien necesite meditar sobre las consecuencias intergeneracionales de sus decisiones. La lección de Salomón nos interpela hoy, que no normalicemos lo que deshace la alianza con Dios.
que cuidemos la sucesión con sabiduría y que busquemos siempre la reforma que conduce a la restauración.